Yo trataba de cambiarla a ella y ella no cedía. Yo trataba de sonsacarla, fuma, bebe, ven conmigo a los jangueos, y ella decía no, yo me iba solo. Entonces pues ahí hubo mucho roce, mucha diferencia. La que decidió terminar la relación fui yo. Okay. Entonces me dolió mucho porque yo de verdad lo amaba. Pero era difícil dejarlo. Yo le decía, ya yo no siento lo mismo, porque yo me desilusioné. Y ya yo no veía un futuro con él. No soy millonario, pero vivimos cómodos. He podido proveerle a mi esposa y a mis 2 hijos una vida cómoda. Pero ellos no necesitaban lo material. Ellos necesitaban un padre. Ellos necesitaban que yo pusiera mis pies en la brecha y fuese ese sacerdote, como dice la palabra. Que yo fuera la cabeza del hogar y que amara a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Ahora da comienzo tu programa Lo que Dios unió por Maranata 911. Dios bendiga a ese lindo pueblo que está en sintonía de Maranata 911 TV. Estamos contentos, estamos gozosos en esta hora, ¿verdad? Porque este espacio es dedicado, ¿verdad? Para que matrimonios testifiquen de las cosas lindas, ¿verdad? Que Dios ha hecho en cada uno de ellos. Ustedes van a escuchar testimonios impactantes aquí. Poderoso Dios, de lo que Dios es capaz de hacer en los matrimonios cuando se ponen, ¿verdad?, en sus manos, ¿verdad? Todavía Dios restaura, todavía Dios hace de lo imposible posible. Así que estamos contentos. Que le habla a su hermano y amigo, Freddy Arnaldo Carrasquillo, junto a mi amada esposa Mariana y Michelle Jiménez, y estamos acompañados de un matrimonio que nos van a contar las cosas grandes y poderosas que han hecho Dios con cada uno de ellos. Señor les bendiga. Dios les bendiga más. Amén. Sean bienvenidos. Gracias. Amén. Bueno, mi nombre es Giancarlo Rivera, y estamos más que contentos de estar aquí con ustedes. Amén. Para nosotros es un gran privilegio de contar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y el fin es de que pues alguien que escuche este testimonio sea tocado o Dios haga algo en su vida, como lo mismo lo hizo con nosotros. Los 2 nos congregamos y perseveramos en la iglesia misionera Torrefuerte con los pastores Hugo Palma y Nancy Palma en Richmond, Virginia. Estamos aquí de vacaciones, pero hey. Gloria a Dios. Muy buenos días, mi nombre es Marilyn Figueroa y como dijo mi esposo, nos congregamos en la iglesia Torrefuerte. Y es de verdad una alegría estar aquí. Amén. Para la gloria y honra de nuestro Señor. Gloria a Dios, estamos gozosos, ¿verdad?, de poder Amén. recibirlos hoy. Yo sé que este testimonio va a ser de mucha edificación a los oyentes, ¿verdad?, que van a estar escuchando las grandezas del Señor, las cosas que Dios hace en la vida de las personas que se ponen en sus manos. Pero queremos, ¿verdad?, comenzar preguntándole, Marilyn, ¿verdad?, ¿cómo usted se desarrolló en su niñez? ¿Cómo creció? Bueno, pues yo me crié en un hogar católico, ¿verdad? Con una niñez sana, y mi familia también era un hogar unido. Tuve una bonita niña. Qué bueno. ¿Y el hermano? Bueno, yo en el caso de nosotros no tuvimos una fundación religiosa en nuestra familia. La mayoría de mi familia, en parte de madre y padre, vienen de la religión mita. Entonces mi mamá decidió pues no inculcar ningún tipo de religión en nosotros y dejar que nosotros tomáramos la decisión después que creciéramos. Yo considero que, a diferencia de mi esposa, me crié en un hogar un poco más, como dice uno, roto, pues ya que no me crié con mi papá desde muy temprana edad. Y pues yo crecí con ese vacío, sí, en mi corazón, de que siempre faltaba algo, porque mi mamá hizo lo mejor que pudo. Mi mamá estuvo ahí para todo, hizo y deshizo, trabajó para darnos lo mejor. Nunca nos faltó nada. Hubo mucho amor en el hogar, pero sí siempre hubo ese vacío de que faltaba siempre algo, y era la presencia de un padre. Entonces, pues eso nos llevó a nosotros, a mi hermano, a mí. Tengo una hermana y también tengo un hermanito menor, pues acudir a la calle a llenar ese vacío. Y pues de ahí viene nuestra juventud. Así que ciertamente, ¿verdad?, esa figura paternal, Amén. esa figura Eso. de papá,
de hombre en el hogar es, ¿verdad? Bien importante, bien importante. Amén. Yo sé que más adelante nos pueden tal vez hablar un poquito más desde su experiencia, ¿verdad? Como porque ustedes son padres, ¿verdad? Amén. Ustedes son padres, ¿verdad? Pero antes de entrar, ¿verdad? Lo que es ese proceso, ¿verdad? De matrimonio, esa restauración, esa crianza de los hijos y cuánto puede afectar la decisión, ¿verdad? Que como nosotros podemos tomar para bien o para mal en la vida, ¿verdad? De aquellos que nos rodean. Queremos, ¿verdad? Seguir escuchando cómo a medida, ¿verdad? Que van pasando el tiempo, va pasando esa niñez, crecen, van a la adolescencia, a la juventud. ¿Cómo ustedes llegan a conocerse? ¿Cómo Marilyn y Giancarlo, ¿verdad? Tienen ese primer encuentro, se conocen por primera vez. Bueno, tú, Dani. Bueno, nosotros nos conocimos en la escuela superior. Pues, ¿qué te puedo decir? Él era como traviesito. No nos atrevíamos a hablarnos, ninguno de los dos. Tuvo que un amigo de él como intervenir para que nosotros nos habláramos. Tuvimos como un año, más o menos, que no nos hablábamos, pero nos saludábamos. Entonces, ya cuando nos conocimos, pues, empezamos un noviazgo como de 2 años. Pero teníamos una diferencia, ya que yo pues iba a la iglesia, pero él no. Pues ahí chocábamos mucho. Chocábamos mucho y tú puedes... Cuando ella dice chocábamos mucho, ella está minimizando lo mucho que chocábamos. éramos polos opuestos. Ella es una persona bien callada, sumisa y tranquila. Yo soy bien hiperactivo. Me gustaba la vida social. Ella viene de una familia, como ella dijo, de madre y padre, que le inculcaron religión, le inculcaron el temor de Dios. Yo vengo de un hogar que hubo mucho amor, pero yo carecía de eso. Entonces, pues como le había dicho anteriormente, pues me refugié en lo que era lo que la vida me podía dar, lo que el mundo me podía dar para satisfacer eso. Y pues yo también traje todo eso a la relación. Y yo trataba de cambiarla a ella. Y ella no cedía, tenía disciplinada a la joven. Yo trataba de sonsacarla, fuma, bebe, ven conmigo a los jangueos. Y ella decía, no, yo me iba solo. Entonces, pues ahí hubo mucho roce, mucha diferencia. Éramos de estos noviazgos que se dejaban y volvían toda la semana. Pues si no vas conmigo te dejo. Y ella decía, pues ¿qué puedo hacer? La dejaba. Y ya por la noche cuando llegaba a casa, mi amor. Entonces pues eso pues nos trabajó mucho hasta que una vez ella me invita a un retiro. Porque lo que ella quería era que yo me convirtiera a ella. Entonces yo lo que quería era lo opuesto. Pues me doy la oportunidad y digo, pues está bien, voy para el retiro porque siempre la he amado. Y entendí pues que ya empecé a mirarla a ella con otros ojos de que yo quiero tener algo más serio que un noviazgo. Y pues me di la oportunidad de ir a un retiro. En ese retiro pues tuve una experiencia que nunca había tenido. Y tal vez recibí un amor que, a pesar de que mi mamá me dio mucho amor, sentí algo diferente. Y me di la oportunidad. En ese retiro al final uno hacen como un cierre en el cual uno pide perdón a la intemperie. Y ella llevó a mi padre. Yo tenía mucha riña y mucho odio en contra de mi padre por habernos abandonado. Ese abandono a mí me afectó mucho y siempre lo culpé. Toda mi vida lo culpé. Y en ese retiro tuve un poquito de closure. Entonces cerré esa etapa, le pedí perdón. Y cuando comenzamos a tener como unas reuniones para tratar de perseverar, lamentablemente donde estábamos reuniéndonos no había como presencia. Y era un lugar donde era más bien reunirse jóvenes y pues eso me llevó nuevamente al mundo y después caí mucho más hondo. Si antes yo era usuario de cosas sociales, ¿verdad? O como le llaman por ahí, o sea, marihuana, como muchos de los jóvenes aquí, alcohol. Llegué a probar pastillas. Cuando vuelvo a tener ese encuentro, que caigo sumamente bajo. Nos dejamos. Estamos 2 años, un año dejados, en el cual ella pues hizo su vida y me imagino yo que en ese entonces ya dijo, ya yo no voy
a bregar más con este muchacho. En ese momento que ¿verdad? Que usted está testificando que cayó, ¿verdad? En lo más bajo. ¿Ustedes ya estaban casados y habían tomado la decisión? Esto todavía es noviazgo. A punto de casarnos. Pero estaban conviviendo. No, todavía ella vivía en su casa, yo vivía en la mía, pero ya yo tenía en mi mente que sí, ya yo le iba a proponer matrimonio. Yo tenía sortija y la llegué a llevar a una casa de empeño, así desesperado. Yo estaba por donde había caído, yo estaba vendiendo todo para llegar a saciar eso que había llegado a mi vida. Me perseguía un espíritu de adicción. Era bien propenso a quedar adicto, a caer adicto a muchas cosas. Entonces, pues llegué a caer bajo, mi apariencia cambió, me puse bien flaco. Entonces, pues, para la gloria del Señor, me acuerdo que un día estaba en un carro y una canción que tocaron en ese retiro al final es de Roberto Orellana, que dice: yo tengo un nuevo amor. No sé si se puede decir eso aquí. Sí, amén. 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 Sí. Entonces, estaba en un carro, estaba endrogado hasta y me acuerdo que yo decía: ¿qué me pasa? Sentí un redarguir bien bonito, pero una confrontación a la misma vez. Yo me acuerdo que yo me golpeaba y decía: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y de momento la radio se subió sola y salió esa música, esa canción. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad. Y Dios mío, eso a mí me rompió ahí. Empezó nuevamente la restauración. Dios volvió a llegar a mi vida y me meto al Army. Entonces, una vez en el Army, pues ya le propuse matrimonio y para la gloria del Señor me dijo que sí. Gloria a Dios. Y en ese momento, ¿verdad? De separación, ¿verdad? Ya nos estaba testificando que estuvieron 2 años, ¿verdad? En el que decidieron, ¿verdad? Separarse. ¿Cómo Marilyn manejó, ¿verdad? Esa separación? Obviamente había amor de por medio. O sea, uno comienza, ¿verdad? Una relación, uno comienza, ¿verdad? Algo con el fin de, ¿verdad? De llegar a lo que es el compromiso, de llegar a lo que es el matrimonio, estar bien, ¿verdad? Delante del Señor, pero, ¿verdad? A veces las decisiones que uno toma, pues tienen sus consecuencias. Amén. Y ¿verdad? Quiero preguntar, Marilyn, ¿cómo manejó ese periodo de separación? Viendo que tal vez, ¿verdad? Usted quería, pues, llegar al compromiso, pero no se dio. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo fue ese shock, por decirlo así? Bueno, pues como yo trabajaba en un retiro de jóvenes y él estaba bien cambiado y empezó, como estaba así en la droga y todo eso, pues la que decidió terminar la relación fui yo. Okay. Entonces me dolió mucho porque yo de verdad lo amaba. Pero era difícil dejarlo y yo le decía a él que ya yo no sentía lo mismo por él. Yo le decía: ya yo no siento lo mismo, porque yo me desilusioné. Y ya yo no veía un futuro con él, porque yo veía de la manera en que estaba actuando, yo decía: no podemos, porque ¿cómo vamos a hacer? Si estás así en el mundo, en la calle, en las parties. Entonces decidimos, ¿verdad?, dejarnos y orar. Yo me pasaba orando. Amén. Todo el año que estuvimos dejados, yo oraba. Y yo: mira, mi Señor, míralo a él, levántalo. Porque a mí me daba, yo lo veía y me salían las lágrimas. Porque estaba bien flaquito, no se parecía. Y yo sufría mucho. Y mi familia no me quería con él, porque lo veían que ellos pensaban que él me iba a sacar de los caminos del Señor. Y decían: no, yo no te quiero con él. Entonces eso también, pues, no, o sea, me ponía como obstáculo para... Una presión. Ajá. Sí, que tal vez usted quería, estaba orando al Señor, sabías que Dios lo podía hacer, que Dios podía restaurar, que Dios podía cambiar, pero tenías una presión externa. Yo tenía fe de que Dios lo podía hacer. Y entonces, pues sí, o sea, hablábamos como amigos, pero me llegó el momento que, pues, vi un cambio. Él empezó a ir a la iglesia otra vez, empezó a reunirse en las reuniones de jóvenes, y yo vi otra vez cómo Dios lo restauró, vi el cambio, cómo empezó a echar unas libritas. Así que en medio de ese proceso de separación, que tal vez de cierta manera, ¿verdad? Fue triste, porque no era lo que, ¿verdad?, querían, porque se amaban. Y yo sé que muchas personas van a ver
este programa y están Sí, en sí. el mismo bote, el mismo Sí. barco, por decirlo así, que amándose, ¿ves? Se tienen que separar. Amén. ¿Por qué? Porque tal vez están remando para distintos lugares. Amén. Y dice su palabra, ¿verdad? Que cómo andarán dos juntos si no estuvieran de Amén. acuerdo. Amén. O sea, que tal vez Sí, hay algo no amor, puede. tal vez, ¿verdad? Quieren estar juntos, pero en ese momento, pues tal vez, ¿verdad? Por ignorancia muchas veces, pues deciden caminar, ¿verdad? Separados, porque sienten que es lo mejor, entienden que es lo mejor, ¿verdad? Y qué bonito, ¿verdad? Escucharte testificar que aún en medio de ese proceso de separación, aún en medio de ese dolor, usted se refugió en la oración. Amén. Porque es que no hay mejor lugar que estar en los pies del maestro. Amén. Amén. Que Gloria ahí a que Dios. estamos, ahí que está la respuesta, Sí, Señor. ¿verdad? Gloria a Dios. Mujer que nos está escuchando, que tal Amén. vez está esperando ese milagro del Señor, Sí. esperando que su esposo sea restaurado por las manos del Señor, refúgiese en la presencia de Dios. Aleluya. Amén. Porque en la presencia de Dios hay respuesta, Amén. gloria al Gloria a Dios. Señor. Y, ¿verdad? Quiero saber un poquito, ¿verdad? Cómo fue fluyendo ese proceso en el que usted estaba orando, ¿verdad? Por el hermano Giancarlo, y cómo comenzó a ver esos frutos, ese resultado de esa oración. Bueno, pues como así seguíamos hablando, pues él empezó a ir a las reuniones, nos veíamos, y entonces él decidió seguir caminando y vi el cambio. Entonces ya yo trabajaba y él decidió entrar al Army. Entonces me pidió si quería esperarlo para entrar al Army, o sea, para casarnos. Él me dijo, yo voy a entrar al Army, pero yo te quiero preguntar si tú me vas a esperar, porque éramos novios nada más. Okay. Entonces yo le dije que sí, porque vi un cambio. Yo decía, bueno, ahora sí estoy viendo algo diferente. Entonces él entró al Army, él fue al Basic Training y después me visitó. Y en 10 días yo me tuve que casar porque no había más tiempo. Una de las cosas que, ¿verdad? que este testimonio me llama mucho la atención es que son dos personalidades completamente distintas, ¿verdad? Estaba hablando ahorita con Giancarlo y son polos opuestos. Totalmente. Pero sabemos, ¿verdad? Que en Dios hay un propósito. Amén. Amén. Y la hermana estaba hablando ahorita, la hermana Marilyn, sobre la oración. Muchas veces subestimamos la oración, ¿verdad? La Biblia dice que la oración del justo, orando eficazmente, puede mucho. Amén. Y hemos visto muchas cosas poderosas cuando una persona ora por su cónyuge, ¿verdad? Y ese es el mensaje que queremos llevarle a cada uno de los esposos del matrimonio que nos van a estar escuchando, que tú como mujer quizás estás con un esposo que no le sirve al Señor, no minimice el poder que hay en la oración. Amén. Amén. Posiblemente sea el hombre orando por la esposa, no se puede minimizar porque en la oración hay poder. Nos estaban contando, ¿verdad?, que el hermano Giancarlo, ¿verdad?, hizo una carrera en el Army. En ese proceso, ¿verdad?, cuando usted está en el Army, ¿qué sucedió, verdad? Que sabemos, ¿verdad?, que es una profesión que conlleva mucho tiempo, una profesión que requiere una rigidez quizás, requiere una disciplina. ¿Qué sucedió tan pronto comenzaste a trabajar en el Army? Bueno, lo primero que yo me di cuenta fue que ahora, reconociendo la vida espiritual y cómo funciona esto, pues que yo vivía engañado cuando era joven. Yo vivía pensando que yo no era inteligente, yo vivía pensando, yo barría el piso conmigo mismo, pues por la misma trauma o lo mismo que yo sentía, pero cuando entro al Army empieza Dios glorificarse a través de, porque yo necesitaba estructura, yo necesitaba jerarquía, yo necesitaba disciplina. Cuando entro al Army empiezo a ver y a darme cuenta que sí tengo la capacidad de ejercer algo y de ser una persona, un polo positivo en la sociedad, ¿verdad? Y pues empiezo a ver que me va bien, empiezo a ver que estoy sobresaliendo, tengo mi grupo de personas, siempre estoy en los mejorcitos, y no lo digo para gloriarme, sino lo digo porque de ahí nació un egocentrismo, de ahí nació un orgullo. Ella dice que sí, porque de ahí empieza a nacer otro problema. Entonces, pues, empiezo a creer en mí. Empiezo a todo lo que había aprendido del Señor, todo lo que había pedido, todo lo que se había recibido del Señor, pues ya empiezo a olvidarlo porque ya tengo una carrera, tengo un trabajo.
Entonces, pues sí estoy recibiendo estructura, sí estoy recibiendo disciplina, pero la estoy desempeñando de una manera completamente apartada del Señor. Y con los años, ¿verdad? Porque llevo ya más de 2 décadas en el servicio activo, pues empecé a sentir que no necesitaba nada ni a nadie. Entonces ahí empiezo a ejercer como si mi trabajo es mi Dios, ¿verdad? Entonces lo convierto en un ídolo. Y pues ese ídolo, pues por muchos años, ella iba a la iglesia. Ella no ha cambiado en nada. Le digo, y lo digo en el sentido de buscar al Señor, siempre tener Amén. ese temor. Ella testificará ahora unas cositas que pues obviamente pasaron, pero en cuanto a eso sí creció un orgullo, una autosuficiencia, y pues eso me llevó a muchos problemas en nuestro matrimonio. Y que se enfocó en trabajar. Trabajo, sí. Ese primer ministerio. La Biblia dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Entonces, ¿quién no va a pensar que un trabajo como servicio público no va a ser algo bien, algo positivo? Pero lamentablemente hay muchas personas que nos están escuchando tal vez y nos escucharán que están en uniforme, que están ejerciendo unos oficios de poder, unos oficios de autoridad que están vacíos por dentro. Entonces por fuera están aparentando algo, pero verdaderamente necesitan a Cristo en sus vidas. Y lo digo porque me pasó por muchos años pensé que lo tenía todo, pero en realidad era como una portada. Era un libro vacío, en el cual por fuera parecía que era un libro de acción, un libro, wow, yo quiero leer este libro, pero cuando tú lo abrías en realidad no había contenido en mí. Entonces pues estaba totalmente vacío, pero por fuera todo el mundo parecía que yo era un ejemplo. Wow. Amén. Se puede decir que Giancarlo era proveedor en su casa, a la esposa no le faltaba nada, a su familia. Ella dice que ella ella no quería carros, ella no quería nada material. Para la gloria del Señor, pues es una carrera que pues uno está cómodo, no soy millonario, pero vivimos cómodos. He podido proveerle a mi esposa y a mis 2 hijos una vida cómoda, pero ellos no necesitaban lo material. Eso es. Ellos necesitaban un padre. Ellos necesitaban que yo pusiera mis pies en la brecha y fuese ese sacerdote, como dice la palabra, que yo fuera la cabeza del hogar y que amara a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Amén. Amén. Entonces eso yo no sabía nada de eso, yo vivía totalmente ignorante y yo pensaba que le estaba dando a ella lo que yo carecía en mi juventud. Yo no tuve un padre, pues yo estaba ahí. Yo decía, bueno, yo ni lo tenía, por lo menos yo estoy aquí, eso es más que lo que yo recibí. Y uno pues a veces trata de dar lo que supuestamente uno no recibió cuando era joven, pero estaba bien erróneo en mi manera de pensar. Y lamentablemente me enteré muy tarde. Digo lamentablemente porque ahora que conozco al Señor, una de las cosas que yo digo que me trabajan es que me hubiera encantado, me hubiera fascinado haber encontrado este amor mucho antes. Tuve la experiencia en aquel día, pero congregarnos en un lugar que carece de la presencia del Espíritu Santo es algo que pues lamentablemente a muchos los va a llevar a la tibiez. Y pues eso fue lo que pasó en mi vida. Diste un punto importante, ¿verdad? De conocer a Dios. La Biblia dice que, ¿verdad? Que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Gloria a Dios por tener ese conocimiento de parte de Dios. No solamente tener conocimiento, sino ser hacedores de ese conocimiento, Amén. ¿verdad? Vemos como todas las cosas, me imagino, que fueron transformándose en su hogar. Tan pronto usted cogió ese conocimiento y lo puso a la práctica. Sí, pero antes de eso, Amén. como todo, antes de que llegara esa verdad para darme la libertad, ¿verdad? Que me llevara a toda justicia. Y antes de que yo fuera libre, pues hubo un tiempo bien oscuro en mi familia, porque esa conducta del alcohol y esa conducta, pues para mí se convirtió en algo normal. Pero cuando tú haces algo que está fuera del contexto de lo que se supone que uno haga, ¿verdad? Por muchos años para la persona que lo hace, normal. Tú lo sientes normal, pero para ellos, ¿verdad? Pues ya ellos se sentían diferentes. Entonces, pues yo estaba trayendo una negatividad al hogar, era como algo tóxico, ¿me entiendes? Entonces, pues he ido a guerra, tengo 27 meses en mis costillas en Irak, entonces pues uno ve cosas y uno trae
esos vacíos a la casa y empieza uno a estallar, a explotar por cualquier cosita. Pues era una persona volátil, ¿verdad? Se puede decir así. Hablo alto. Entonces, pues ya llegó el punto que ellos me evitaban, porque cualquier cosita que decían, yo explotaba. Entonces me refugiaba en el alcohol para calmarme. Y eso se convirtió todos los días por muchos años. Yo testifico, para la gloria del Señor, que estuve casi 15 años esclavizado al alcohol, de los 21 que llevo en el Army. Entonces, pues, llegó un punto en que ellos se cansaron. Ellos, mi esposa, mi hija, mi esposa, mi hija, van y me reportan. Entonces, pues, ellos le llega como un espíritu de temor. Entonces empiezan a temer de mi persona. Y eso los llevó a que abrieran un complaint y se me diera una orden de protección. En esa orden de protección, pues me separan de la familia. Pues porque obviamente hay que separarse. Entonces, en esa separación, yo me acuerdo que yo tuve un encuentro sobrenatural en el cual pues me llevó a donde estamos aquí hoy. Amén. Yo me acuerdo que cuando nos separan, maletas, todo, vete de la casa, yo me sentí solo, me sentí traicionado en parte, ¿verdad? Porque es la familia de uno que se levanta y yo nunca hubiera pensado eso, porque uno piensa, yo soy el proveedor de la casa, yo les he dado todo, por ahí uno se da cuenta que lo material es todo vanidad, no importa nada de eso. Amén. Entonces, pues ahí, cuando me separo, me acuerdo que hice una reservación en un hotel y me acuerdo que dejé todo preparado estaba rebelde, que me quería divorciar, todo esto pasándome por la mente. Mi carrera, que era mi todo, mi ídolo, mi Dios. Ya yo sé cómo funciona esto, ellos van a hacer una investigación, la familia, esto es un desastre. Voy a la barra, me acuerdo que dejo todo preparado y yo nunca, para la gloria del Señor, he tenido ese sentimiento de suicidarme, gracias a Dios. Pero ese día me acuerdo que no me importaba nada y decía, yo voy a beber hasta que no me acuerde nada. Me acuerdo que iba a ir a un restaurante, una barra, y cuando voy a entrar, yo siento una presencia y una voz que me dice, si te metes te pierdo. Y yo decía, ¿qué es esto? Y ignoré porque yo dije, eso soy yo. Y cuando voy a dar un paso más, esa voz me grita, pero fuerte. Y me dice, si te metes te pierdo. Ahí yo entendí que esto era espiritual, lo que estaba pasando. Entendí, gracias a Dios pude discernir que era espiritual. Fui al cuarto, me encerré. Y ahí empezó un quebrantamiento, ahí empezó el Espíritu Santo a trabajar conmigo. Me acuerdo que yo no sabía leer Biblia, no sabía someterme, no sabía nada. Y me acuerdo que yo le decía, tú me hablaste. ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo no entiendo qué está pasando. Me acuerdo que me dijo, lee la Biblia, no tengo Biblia bajo la aplicación. Empiezo a leer, empiezo a sentir el meterme en YouTube y a buscar videos de prédica y me sale Gigi Ávila. Y empecé a ver a Gigi, arrepiéntete. Y por ahí la palabra empieza a darme forma, la palabra empieza a quebrantarme y ahí es que entra ella, que nos habían cerrado las puertas de una iglesia. Y pues ya esa iglesia no podíamos ir. Y eso lo hace Dios, porque entonces Dios sabía que yo no iba a hacer nada en esa iglesia. Me acuerdo que a ella 3 años antes, una hermana de la iglesia donde nos congregamos hoy, que Dios la bendiga, la hermana Damari, le hace una invitación y 3 años después esa invitación hace fruto. Para que vean lo importante que es invitar a alguien siempre a tu iglesia. Amén. Lo importante que es decirle a cualquiera, oye, ven a mi iglesia, date la oportunidad. Escucha palabra, Dios quiere algo para tu vida. Quiero destacar algo que testificó, y es que llegó un momento, es que aunque, ¿verdad?, tenía una carrera, sí, algo, ¿verdad?, una carrera que trae muchos beneficios a la vida, ¿verdad?, familiar, esa misma carrera creó en usted un sentido de autosuficiencia. Correcto. Como que yo puedo hacerlo solo, yo puedo hacer esto solo, no necesito de nadie, necesito de mi familia, necesito ni siquiera de Dios. Y que esa autosuficiencia le llevó a usted a, ¿verdad?, a crear una separación. Que tal vez ustedes vivían en el mismo techo, pero emocionalmente estaban separados. Amén. ¿Verdad? Y yo quiero, ¿verdad?, hablar un poco sobre eso, porque sé que dentro de la familia sucede mucho esto. Amén. ¿Verdad? Que estamos en el mismo techo y, ¿verdad?, nosotros sí, no sucedió. Amén. Que estábamos tal vez, ¿verdad?,
casados, tal vez compartíamos un techo, tal vez Separado. compartíamos, ¿verdad?, una cocina, tal vez compartíamos un cuarto, pero no estaba el matrimonio. Eso es. Amén. No estaba el amor, no estaba esa base de todas las cosas. Y yo quiero, ¿verdad?, que con mucho respeto, quiero preguntarle cómo se sentía usted como mujer en medio, ¿verdad?, de ese proceso de que, wow, tengo un esposo, tengo una familia, tal vez lo tengo todo, pero no siento esa conexión. Amén. Amén. Pues sí, fue bien difícil para mí. Cuando él empezó a tomar, pues yo también tomaba con él. Okay. Ya estaba tomando mis 2 copitas y tratando de compartir porque él es mi esposo. Y yo decía, pues, a lo mejor así pues tenemos una mejor relación, intentándolo. Pero yo me sentía vacía. Hasta con 2 copitas de vino yo las vomitaba. Era algo que no me permitía tomar. Y yo me sentía mal de estómago, una cosa horrible. Entonces ya mi esposo ya no me hacía caso. Ya él llegaba al trabajo, su comida estaba lista y todo, pero no había una relación. Ya el amor se estaba menguando. Ya los nenes ni se atrevían a hablarle porque él hablaba muy alto y se asustaban. Hasta los nenes le estaban perdiendo el respeto porque todo el tiempo le estaba tomando. Entonces el alcohol, ¿cómo te digo? El alcohol lo tranquilizaba. Él no se ponía problemático ni nada cuando tomaba. Pero cuando no tomaba, pues se ponía de mal humor porque ya era alcohólico. Entonces, pues ya, como él mencionó ahorita, la relación se volvió tóxica. Y a veces, pues ya yo no hablaba con él porque yo decía, pues si hablo con él siempre va a estar molesto, no le gusta lo que yo digo. Ya yo le hablaba de Dios y se molestaba conmigo. Ya él no me miraba con los mismos ojos. Ya yo era como una enemiga para él. Entonces resulta que al transcurrir del tiempo, pues yo también, pues en cierta manera, pues estaba haciendo las cosas mal, porque yo no me vestía de una manera correcta, yo me vestía como una manera seductora. Ya yo estaba como buscando atención en la calle o donde fuera, porque en mi casa me estaban ignorando. Entonces eso hace que ya mi conducta, pues para él decir, ella es cristiana, pero mira cómo ella se comporta. O sea que mi comportamiento, en vez de acercarlo a la iglesia, lo estaba alejando más. Entonces, pues ahí yo me metí más con Dios, porque yo decía, Dios mío, mi familia no está bien, porque yo sé cómo se supone que caminen las personas como un matrimonio o un hogar, y nosotros no nos hablábamos. Yo seguía yendo a la iglesia católica, mis hijos le servían al altar, pero eran monaguillos para aquel tiempo, pero mis hijos mismos decían, ay no, yo estoy cansado, ya no queremos ir a la iglesia, ya nos aburre. Entonces yo empecé a orar y a pedirle al Señor que me ayudara, porque yo quería que mis hijos quisieran ir a la iglesia. Yo quería que mi matrimonio se restaurara. Así que vemos que al momento que está pasando ese proceso entre ustedes matrimonial, también el Espíritu Santo ya le estaba redarguyendo a usted y a sus hijos de que donde estaban no era el lugar. Amén. Que tenían que comenzar, ¿verdad?, a moverse a otro lugar donde tal vez, ¿verdad?, experimentaran Amén. esa presencia de Dios que tanto hace falta, ¿verdad?, Amén. en la vida y en el corazón de las personas. Amén. Hay algo que hay en nuestra alma, hay un lugarcito en nuestra alma que solamente lo puede Eso, llenar amén. el Señor, Amén. que solamente lo puede llenar la presencia de Dios. Y vemos, ¿verdad?, que se hace evidente en la vida de ustedes ese versículo que dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Amén. Amén. Que tal vez, ¿verdad?, lo tenían todo material, tal vez, ¿verdad?, como proveedor usted no fallaba, tal vez, ¿verdad?, usted como esposa siempre oraba, pero llegó un momento en que el enemigo comenzó a tomar ventaja de tal manera que comenzó a traer frialdad a su relación matrimonial, no solamente a su relación matrimonial, sino también a la familiar. Amén. Ya no solamente estaban afectándose ustedes, sino que también habían unos hijos, un entorno que estaba siendo afectado. Amén. ¿Verdad? Y qué bonito es saber que el Señor, aún, ¿verdad?, de las cenizas, aún de lo que tal vez, ¿verdad?, ustedes entendían que no tenía solución, que no tenía
escapatoria, que sabíamos y decíamos como que, ¿qué vamos a hacer? Ya no siento lo mismo, ya siento que mi esposo, ¿verdad?, no está haciendo el mismo conmigo, ya estoy acudiendo tal vez a tácticas humanas para tal vez arreglar algo que solamente tenía una solución y era espiritual. Amén. Porque sabemos que Jesús es la solución. Gloria a Dios. Que no hay solución humana, que no hay mano humana que pueda cambiar algo, que Dios mismo es el que construye. Amén. Que Dios es nuestro arquitecto, ¿verdad? Y cómo el Señor comenzó a trabajar contigo y te dejó saber y te dejó ver diciéndote, no, esto que estás haciendo, estas tácticas, estas estrategias que estás tomando no son las correctas. Amén. Mira, le voy a compartir una palabra. Dice en Lucas 6:3, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Entonces, esa palabra a mí me trabajaba, y la Biblia, porque yo oraba y me metía con Dios, y yo decía, Dios mío, háblame, porque yo, en el catolicismo uno hace muchos rezos, y uno repite, y yo hacía rosario, yo hacía novena, de todo, porque yo practicaba todo lo que se practicaba en la iglesia. Pero era un vacío y no había respuesta, porque la Biblia no la leía. Yo leía solamente la palabra que yo recibía, era la que se leían en la iglesia, y yo me la llevaba a mi casa y la leía, pero era una repetición también. Y yo, cuando empecé a meterme con Dios y a orarle en el silencio y a preguntarle, Dios mío, ¿qué tú quieres que yo haga? Pues Él empieza a decirme, mira, un ciego no puede guiar a otro ciego. Poderoso. Entonces ahí yo estaba, Dios mío, pues guíame con tu Espíritu Santo y dime qué tengo que hacer. Y así estuve como 3 años orando y pidiendo guianza del Espíritu. ¿Y dónde tú me quieres? Entonces ahí Dios me llevó conocí a una hermana en el camino, y ella me invitó, una invitación, mira, como la que el hermano estaba diciendo. Era otra hermana que me invitó y me dijo, mira, en mi iglesia hacen reuniones de damas y son bien buenas, te invito. Y entonces él estaba en Powland para aquel tiempo. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Porque yo estaba orando, y yo estaba pidiendo guianza. Yo decía, pues si me están invitando, pues yo, ¿por qué me voy a decir que no? Allá fui, y lo que experimenté me gustó. Gloria a Dios. Y me sentía diferente. Yo decía, wow, qué bonito. Que aquí las damas, ellas comparten sus testimonios y se lee la Biblia, y me sentía como con más fuerza. Y entonces me empecé a envolver. Ahí nos cambiamos de iglesia, mis hijos conmigo. Él está todavía deploy en Powland. Entonces, una cosa que quiero decir, ¿verdad? Que yo, llegó un momento que mi esposo yo lo tenía primero, y a mis hijos, que a Dios. Llegó un momento que yo decía, no, mi esposo es primero y mis hijos. Entonces, Dios también es un Dios celoso. Y Él quiere primer lugar. Amén. Porque la palabra dice, me amará sobre todas las cosas. Amén. Y eso, si no está Él primer lugar, nada va a funcionar. Eso es así. Y así nos pasó. Porque yo estaba esperando a que Él llegara de Powland para entonces decir, pues entonces voy a servir. En la iglesia donde estaba yendo yo no me comprometía. Porque yo decía, cuando mi esposo venga y se congregue conmigo, entonces yo voy a servir. Eso no es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Amén. Entonces decidí bautizarme. Me bautizaron en sumersión de agua. Empecé a tener unos cambios en mi vida personal. Empecé a meterme más con la palabra. Tenía una sed de la palabra, una cosa bien bonita, de verdad. Y entonces, después de ahí, empezaron las batallas más grandes. Cuando acepté a Cristo y cuando me bauticé, ahí empezó lo más fuerte en mi vida. Dios me guió, ¿verdad? Y también nos cambiamos de iglesia porque era COVID. Nos tuvimos que mudar, nos mudamos para Alemania. Allá yo me congregaba con una iglesia por Zoom. Y Dios estaba tratando conmigo. En todo ese tiempo, Él tratando con mi persona.
porque él decía, yo tengo que cambiar a ti primero. Qué lindo es el Señor. Y fue fuerte, porque cuando yo llega a tu vida, Él va con todo. Él empieza a arrancar y Él va con todo. llegó podemos decir que llegó ver el cambio en la vida de Marilyn. ¿Qué pasaba con Giancarlo y tratar de resumir porque ya queda poco tiempo? Bueno, yo quiero compartir una lectura rápido en Lucas 8:17 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Amén. Entonces ahí empezaron a salir las cosas a la luz. Empezó Dios a tratar con la hermanita, mi esposa. Ella cambia totalmente su atuendo, falda larga. Yo digo, ¿qué está pasando aquí? Entonces empecé a ver el cambio. Se levanta el enemigo, ¿verdad? Como en el caso de ella, empieza a pasar unas pruebas. Para ella, para mí no eran pruebas porque yo todavía seguía en lo mío, ¿verdad? Pero como dándole fast forward, ¿verdad? Por el tiempo, pues. Después fue que ellos se cansaron y llegó el momento en el cual nosotros pues tuvimos ese encuentro con el Señor bien bonito. Dios. Entonces, para la gloria del Señor, después que pasamos ese momento, nuestra hija se nos va de la casa en el mismo proceso que yo quedo separado. Y esa fue otra tormenta para nosotros porque entonces se va con nuestra hija, nos dio una nieta. Ya a los 17 años nosotros fuimos abuelos. Entonces, pues ya eso también, pues como padre y como madre, pues también uno tiene unos ciertos niveles de heridas cuando pasa eso fuera de un matrimonio. Y ella se va con la nieta y se va con mi hija y pues entonces también pasamos esa prueba. Ya estamos reconciliándonos nosotros. Yo empiezo a ir a la iglesia, mi hijo empieza a ir conmigo y me acuerdo que mi hijo nació en el 2006. Yo nací en el 1981. Pero los dos nacimos el mismo día porque nos bautizamos el mismo día en febrero del 2024. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces mi hijo y yo nos bautizamos. Entonces de ese momento en adelante empezamos a servir para la gloria del Señor. Y pues hasta ahora, gracias a Dios, estamos perseverando. Hemos visto la mano de Dios moverse, pero no fue fácil porque pues nuestra hija al irse, estuvimos un año completo esperando. Y literalmente cuando tú lees Lucas 15 y ves la palabra del hijo pródigo, literal fue la vida de mi hija. Desde que se fue hasta que se dio cuenta que la culpa fue de ella. Dije yo, fue que predicamos ese tema el domingo. Ella lo testifica y se dio cuenta que pues para la gloria del Señor ella también y nosotros fuimos culpables de muchas cosas, pero todo ese revolú causó que hubo un caos en mi familia, una bomba nuclear. Pero Dios pudo más que nuestro problema. Jesús se metió en mi casa. Y para la gloria del Señor, yo en mi casa le servimos a Jehová. Qué lindo es el Señor. Amén. Es que Jesús siempre puede. Amén. Jesús siempre puede. Y para Él no hay nada imposible. Ciertamente el Señor es bueno. Amén. Un testimonio que yo sé que hay mucha tela para cortar, que 45 minutos no van a dar para seguir testificando de las grandezas del Señor. Amén. Pero qué bonito, ¿verdad? Es ver un matrimonio que, gloria al Señor, dejó que el Señor trabajara, transformara. Y algo que quiero destacar de este testimonio es que ambos se permitieron, ¿verdad?, que Dios obrara en sus vidas. Amén. Y algo bien bonito es que a veces el Señor, a veces no, eso es palabra de Dios. El Señor nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón. Amén. Y hay veces que aún en medio, ¿verdad?, del desierto, estamos ahí en esa burbuja, en eso que está pasando, nosotros no podemos ver en qué estamos fallando nosotros. Y usualmente siempre, ¿verdad?, lo que vamos es, el humano siempre tiende a echarle la culpa al otro. Amén. Y no podemos alzar la mano y decir, no, fui yo. No, esto es lo que yo tengo que cambiar. Amén. No es lo que yo tengo que dejar, ¿verdad? Y mientras los escuchaba testificar, amén, gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Para ir cerrando, me lleva a lo que es nuestro testimonio, que ciertamente como ustedes llegamos a lo que es una orden de protección, un ciclo de violencia doméstica, y Dios en ese proceso de separación lo que nos enseñó es que, hablo de mí, ¿verdad? Me dijo, en ese proceso me dijo, tu esposo va a cambiar cuando cambies tú. Porque es que todo el tiempo yo era, es él, yo no hago nada, gloria al Señor. Hay que asumir la culpa. Pero ciertamente el Señor nos lleva a ese proceso, nos lleva a ese desierto, esa prueba, eso que no pensábamos nunca vivir, para hablar a nuestro corazón, enseñarnos, dirigirnos, hacernos madurar. Y qué lindo, ¿verdad?, que también esa fue la manera que Dios usó con ustedes. Que tal vez ustedes decían que no había solución,
Tal vez los llevó a lo más bajo, a lo más triste, a lo más vil, humanamente hablando, Así los fue. separó, los llevó a una orden de protección, pero fue en ese proceso donde Dios se glorificó. Amén. Y no solamente se glorificó en sus vidas, sino que también en la vida de sus hijos. Amén. Y hoy pueden ver el fruto de la oración. Gloria a Usted, Dios. mujer, ¿verdad? Esposa, Marilyn, nuestra hermana, ¿verdad? Marilyn, que estuvo orando, estuvo clamando, tuvo fe de que Dios lo podía hacer. Amén. Algo más que nos quieran compartir, le quieran decir a los matrimonios que van a estar viendo este testimonio. Bueno, bueno, pues primero que nada la gloria es de Dios. Gloria a Dios. Nada de lo que nosotros hicimos nos trajo aquí, sino fue que todo lo que pasó fue porque Dios lo había planeado para el plan de nosotros, para nosotros poder entender cuál era el propósito de nosotros para con el plan del Señor. Amén. Para la gloria del Señor, ahora testificamos, y yo lo que le quisiera decir es a todo el que está escuchando o viéndonos, de que si estás viviendo una vida doble, de que pares ya, de que confieses tu pecado y te apartes de él, Amén. para que entonces seas libre verdaderamente. En el caso mío, llevé muchos años callando, y dice la palabra que mientras callé mis huesos se envejecieron. Eso me trajo a mí mucha tristeza. Pero el día que confesé mi pecado a mi familia, el día que reconocí que la culpa tal vez fue mía también, fui libre y vi la gloria de Dios. Amén. Vi la mano de Dios moverse de una manera poderosa. Y como les dije, estoy bien contento con lo que Dios ha hecho con mi familia. Amén. Amén. Gloria al Señor y lo Gloria a que Dios. seguirá haciendo Amén. en el nombre Eso es. de Jesús. Amén. ¿Algún consejo que nos quiera dar para esas esposas que están esperando un milagro de parte del Señor? Amén. Mi consejo es que no paren de orar, Amén. que sigan buscando la guianza del Espíritu y que se sometan a Dios. Se sometan a los sus pastores y busquen una iglesia donde congregarse. Si no se están congregando, busquen una iglesia donde se Amén. practique la sana doctrina. Amén. Amén. Porque ahí el Dios, mira, los va a guiar. Amén. Amén, eso es. Señor. Gloria a Qué lindo Dios. es el Gloria a Señor. Dios. Gracias por estar con nosotros, Amén. ¿verdad? Que nos Gracias. gozamos. De verdad que Sé sí. que va a ser un testimonio de mucha edificación para Amén, eso muchas es. vidas. Gloria a Dios. Vivimos en un tiempo, ¿verdad?, donde el matrimonio, la familia está siendo bien atacada. Amén. Pero Dios sigue restaurando, Dios sigue sanando, Gloria a Dios sigue Dios. levantando matrimonios que testifiquen de Amén. que Él es real. Gloria a De Dios. que Cristo cambia, Gloria Cristo a Dios. liberta, Gracias, Cristo Jesús. sana, gloria al Señor. Aleluya. Y aquel, ¿verdad?, matrimonio que va a estar escuchando este testimonio, que está escuchando este testimonio, recuerde que Cristo es la solución. Eso es. Que en Jesús hay solución, que en Jesús, que en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Gloria a Que Dios. Dios es capaz de cambiar cualquier panorama, por más difícil que vea, por más difícil, más imposible que pueda parecer a los humanos, Cristo puede hacer un cambio. Eso es. Y esto es un testimonio más, ¿verdad?, de que Dios todo lo puede, de Amén. que para Él no hay nada imposible. Amén. Este fue un programa más de Lo que Dios unió por Maranata 911 TV. Dios les bendiga. Dios les bendiga.